Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos, que tenían hambre, empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a esos inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En medio de la polémica, de nuevo, una manifestación de la divinidad de Cristo, de la conciencia que él tenía de quién era él, de la conciencia que él tenía de que él era Dios. Aquí hay uno que es más que el templo, dice, y eso es lo máximo que podía tener un judío, porque en él estaba el Sancta Sanctorum, el Arca de la Alianza, y él es más que aquel Arca de la Alianza que contenía las tablas de Moisés. Pero ¿qué enseñanza tiene esto? Además de la divinidad de Cristo, que es lo principal, ¿qué enseñanza tiene esto para nosotros? Esta ingeniería social que se está practicando en el mundo de lo que llamamos laicismo, trabaja sobre el control de las palabras. Puede parecer inocuo, pero la manipulación de las palabras tiene un objetivo que está muy bien prefijado desde antes de que se efectúe ese cambio. Por ejemplo, 3 palabras que nosotros utilizamos desde nuestra fe y que, sin embargo, al menos 2 de ellas no tienen nada que ver con lo que nosotros empleamos. Una palabra: compasión. Compasión. Jesús tenía compasión. Dice que cuando vio a la multitud hambrienta, se compadeció de ella. Es una palabra que viene del Antiguo Testamento, un corazón compasivo. Es algo que Dios elogia y ensalza, la compasión, la piedad. Me da pena, me da compasión. Bien, pero nosotros, que la seguimos usando, la usamos cada vez menos porque hace referencia a ese corazón del hombre creado a imagen de Dios, que es compasivo y misericordioso. Entonces, ¿qué usamos? ¿Qué nos dice que tenemos que usar todo este envoltorio laicista que pretende acabar con la religión, al menos con la nuestra? Dice que tenemos que emplear la palabra solidaridad. Solidaridad. No es una persona compasiva, es una persona solidaria. Parece lo mismo, pero no es igual. La solidaridad significa que efectivamente estás sintiendo dolor por el sufrimiento del otro. Pero no hay ningún tipo de referencia religiosa, mientras que la compasión tiene un origen bíblico. Dios es compasivo y misericordioso. Pero donde se ve mucho más claro la manipulación del lenguaje es
en el concepto de caridad y en el concepto de misericordia. También caridad es sustituida por solidaridad, porque caridad es una virtud. No se les ocurre decir, tengamos caridad con las víctimas del terremoto. No, tengamos solidaridad con las víctimas del terremoto, porque la caridad es una virtud no solamente humana, sino es una virtud religiosa. ¿Por qué? Porque la caridad hace referencia a Dios, dado que Dios es el primer motivo de nuestra caridad. Por amor a Dios, amamos al prójimo. Hay que cortar completamente la referencia a Dios. Y luego viene el concepto de misericordia, que es ya donde se especializa el laicismo y donde ha logrado sus mayores y eficaces avances. ¿Qué significa la diferencia que hay entre misericordia y tolerancia? Puede parecer igual, pero no es lo mismo. Cuando una persona está pidiendo misericordia, está admitiendo que ha hecho algo malo y que está pidiendo que se le perdone el mal que ha hecho. Dios es compasivo y misericordioso. Pero para que Dios pueda concederte el perdón, para que pueda tener misericordia de ti, hace falta que tú estés arrepentido y que tú reconozcas que eso que has hecho está mal hecho. Señor, ten misericordia de mí, que soy un pobre pecador. Así rezaba el publicano cuando de rodillas en el templo pedía al Señor que le perdonara. Señor, ten misericordia de mí, soy un pobre pecador. La misericordia es algo que se solicita y va acompañada, va precedida del reconocimiento de que hemos obrado mal. ¿Qué es en cambio la tolerancia? La tolerancia no solamente no va precedida de la petición de perdón, sino que se considera que pedir perdón es un error porque no se ha obrado mal. Te pido que seas tolerante con mi comportamiento. No es lo mismo que decirte te pido que seas misericordioso con mi comportamiento. Porque si es misericordioso, reconozco que mi comportamiento es malo. Si estoy diciendo que quiero tu tolerancia, estoy diciendo que mi comportamiento es bueno y que eres tú el que eres malo si no aceptas mi comportamiento como bueno. El que pide misericordia pide perdón. Y el que pide tolerancia no pide perdón de nada porque está diciendo que su comportamiento es bueno y que si tú no eres tolerante, eres tú la mala persona. La culpa es tuya por no ser tolerante. Tú eres malo por no ser tolerante. Tú eres malo porque no aceptas mi comportamiento que es bueno. ¿Y qué sucede cuando los tolerantes, a base de esta manipulación social, de esta ingeniería social, consiguen que efectivamente su comportamiento, que hasta hace poco era considerado malo e incluso legalmente estaba prohibido y hasta castigado? ¿Qué sucede cuando el tolerante logra la modificación de la ley, incluso la modificación de la opinión general de la sociedad? Que entonces se vuelve un intolerante contra aquel que dice, pero esto que tú estás haciendo está mal. Ah, pero ¿cómo que está mal? Eres un intolerante. Y entonces le ataca. El tolerante se vuelve intolerante y ataca a aquel que no cambia su opinión respecto a su comportamiento, que muchas veces es objetivamente malo, incluso para el que lo practica, y no solamente es una tradición. Nosotros que reconocemos que Jesús es Dios, nos dejamos guiar por Él. Sus palabras son nuestra luz. Y acudimos a Él pidiendo misericordia. Y sabemos que 70 veces 7 cada día, si fuera necesario, Él nos va a perdonar. Pero distinguimos muy bien, porque así nos lo ha enseñado Él, distinguimos muy bien entre el perdón
a la persona y la tolerancia con el mal que hace la persona. La misericordia es para la persona. Y ellos lo que están pidiendo es que nosotros seamos tolerantes con lo que ellos hacen mal. No están pidiendo misericordia. Y la misericordia la damos siempre a todo aquel que pide perdón, porque la estamos pidiendo siempre de Dios. La misericordia es con la persona, pero no podemos ser tolerantes con el mal. Misericordia sí, tolerancia con el mal no. Así nos lo ha enseñado Jesús. Que así sea.